Audiolibros Yorkbook presenta El libro negro de los Illuminati, la gran conspiración para dominar el mundo. Autor Robert Goodman. Narración a cargo de Juan. Capítulo 3. La siniestra hermandad de la muerte y la guerra. Los expertos en la materia coinciden con los iniciados en la sociedad secreta Skull and Bones capítulo 322 en considerarla la más importante de todas las pertenecientes a la familia Illuminati. Cuenta habitualmente con unos 800 miembros alrededor del mundo que proceden de las familias más ricas de Estados Unidos. Forman parte de la élite global y en sus espeluznantes ceremonias de iniciación se les dice que el hecho de ser miembro les obliga a colaborar en su proyecto de dominación del planeta. Un plan que tratan de poner en práctica recurriendo a las guerras, al terror y a las hambrunas. Skull and Bones tiene su sede central en el campus de la Universidad de Yale, al igual que otras sociedades similares como Scroll and Key, Pergamino y Llave, y Wolf's Head, Cabeza de Lobo. Conocida como la tumba, debe su nombre al patio central del edificio donde está ubicada y donde se celebran las ceremonias de iniciación. La sede cuenta también con un museo lleno de reliquias robadas, como el cráneo de Jerónimo, el legendario jefe de los apaches que Prascar pues sustrajo de su tumba, y las cuberterías de plata saqueadas del nido del águila, el escondite austriaco de Adolf Hitler. En su libro The Secrets of the Tomb, Los secretos de la tumba, la periodista norteamericana Alexandra Robbins revela la conspiración mediante la cual Skull and Bones pretende dominar el mundo. Su información sobre este complot es el resultado de sus entrevistas con alrededor de 100 miembros de esta sociedad secreta cansados de mantener el silencio. Lo intentó también con otros 200 que ni quisieron atenderla en el mejor de los casos, cuando no la amenazaron directamente. Cuenta que Skull and Bones fue fundada en 1832 como la versión norteamericana de una de las sociedades secretas estudiantiles activas por entonces en ciertas universidades alemanas, a la de Estados Unidos. La llamaron Capítulo 322, uniendo las dos últimas cifras del año de fundación con el hecho de ser la segunda logia de la misma sociedad. Es interesante mencionar que según el periodista español Santiago Camacho, tal y como expone en Las cloacas del Imperio, se sospecha que en 2013 trajo a Madrid una nueva logia de Skull and Bones auspiciada por el expresidente José María Aznar. No sería la primera vez que Skull and Bones se introduce en otro país, ya que el grupo Rhodes Milner de la Universidad de Oxford, también conocido por el grupo Cliveden, activo durante la Segunda Guerra Mundial, sería similar a Skull and Bones, en opinión de los escritores Len Teknad y Claude Prenz. En cuanto a Skull and Bones en Estados Unidos, desde 1832 solo se eligen 15 estudiantes al año, destinados a convertirse en patriarcas en el momento de su graduación, es decir, miembros vitalicios de la asociación de antiguos alumnos más exclusiva del mundo. Para Robbins, es perturbador calcular que con una entrada continuada y sostenida de esos pocos nuevos miembros cada año, habrá unos 800 integrantes activos, la mayoría en puestos de gran poder. Dice que desde que George Bush hijo accedió a la presidencia de Estados Unidos, ha colocado a 5 colegas de Skull and Bones en puestos clave de su administración. El último fue William Donaldson, iniciado en 1953 y en la actualidad jefe de la Comisión de Valores y Bolsa. Igual que el presidente, respeta el juramento de silencio de Bones. En esta misma línea,
Es interesante recordar la entrevista que concedió George Bush al periodista Tim Russert de la NBC unos meses antes de las elecciones de 2004. Después de hablar de la invasión de Irak, el derrocamiento de Saddam Hussein y algunos otros temas, Russert le preguntó acerca de la precampaña electoral y sobre su rival político John Kerry. Lo que sigue es un extracto literal de la entrevista. Russert, según las encuestas de USA Today y Newsweek, John Kerry le gana por 7 y 5 puntos, respectivamente. Bush, sí. Russert, hace un año Kerry sorprendió a sus propios colaboradores al declarar: el presidente carece de información. Le han manipulado de la misma manera que hicieron con Ronald Reagan. Le envían a hablar a la prensa una vez al día. Le visten con una chaqueta marrón y vaqueros y le piden que mueva el heno o desplace un camión y de repente tenemos el hombre de Marlboro. Yo conozco a este tipo. Iba 2 años detrás de mí en Yale. Le conocí entonces y sigue siendo el mismo. ¿Lo conoció usted en Yale? Bush, no. Russert, ¿cómo se explica esto? Bush, cuestiones de la política en las campañas. Baste recordar, cerrando los ojos y escuchando cuidadosamente sus últimas palabras, parece que estamos en el año 2000 otra vez. Russert, ambos estuvieron en Skull and Bones. Bush, es tan secreto que no podemos hablar de ella. Russert, ¿qué significa esto para Estados Unidos? Los conspiranoicos van a tirarse de los pelos. Bush, seguro que sí. No lo sé. Aún no he visto ninguna página web. Risas. Russert, número 322. Bush, en primer lugar, él no ha sido nominado y mire, estoy deseando. Russert, ¿está usted dispuesto a perder? Bush, no voy a perder. Una conversación un tanto extraña. La última respuesta de Bush parece indicar que ya sabía que iba a ganar. Después de todo, tener 2 rivales en la misma sociedad secreta es aparentemente contradictorio sabiendo que el juramento a esta sociedad es vinculante para toda la vida. Ritos de iniciación satánicos. El investigador estadounidense Ron Rosenbaum, articulista y columnista del New York Observer, opina que en Estados Unidos, el público no confía en los secretos que rodean el poder y los privilegios de una élite pequeña. Por tanto, cualquier cosa oculta se convierte en la candidata ideal de una investigación. Durante más de 30 años Rosenbaum ha investigado a Skull and Bones, desde sus tiempos de estudiante en Yale, donde nunca llegó a ser miembro de esta siniestra sociedad. Su residencia de estudiantes estaba pegada a la tumba, la sede de Skull and Bones donde se inicia a los nuevos elegidos. A pesar de no poder introducirse dentro de este edificio sin ventanas y con una enorme puerta de madera cerrada mediante cadenas con 3 candados, hace unos años Rosenbaum se escondió en la cornisa de un edificio cercano para poder hacer una grabación de video de una ceremonia de iniciación nocturna que se estaba celebrando en el patio de la tumba, de la que atestigua, una mujer con un cuchillo en las manos fingía cortar el cuello de otra persona desnuda que yacía en el suelo delante de los elegidos. Observando la escena anterior, había un miembro de la orden disfrazado de diablo, otro, haciendo las veces de papa y vestido como tal, apoyaba su pie calzado con una zapatilla blanca con un monograma sobre un cráneo de piedra. Cada neófito era conducido a la sala de iniciaciones donde se sometían a los insultos y vejaciones de los iniciados. Después, totalmente desnudos eran conducidos uno por uno a un ataúd lleno de huesos y cráneos, donde se les ataba un lazo a los genitales. A continuación,
era conminado a masturbarse mientras iba contando sus experiencias sexuales desde la infancia. Esta preparación concede al neófito el derecho a renacer en la familia de Skull and Bones, momento en que los iniciados dejan de gritar y uno de ellos, disfrazado de Don Quijote, le ordena al recién nacido que se arrodille ante él. Entonces, levanta su pesada espada para bajarla lentamente sobre el hombro izquierdo del neófito, dándolo 3 toques mientras dice: por orden de nuestra sociedad, le nombro caballero de Eulogia. Todo nuevo miembro recibe un nombre de iniciación con un significado escogido según el caso. En el caso de George Bush padre, el nombre elegido fue el de Magog, un apelativo recogido en el Apocalipsis, donde dice que sería elegido por Satanás junto con Gog para luchar contra las fuerzas cristianas en la gran batalla de Armagedón. En opinión de Alexandro Robbins, la razón de semejante ritual es la creación de un vínculo fuerte entre los 15 miembros iniciados después de su graduación en Yale. Si cualquiera de esta terna de 15 traicionara a otro miembro de Skull and Bones, supondría una traición a toda la orden. Como contribución a esta lealtad, los nuevos miembros reciben $15,000 y un reloj de pie, una marca de identidad que les compromete a guardar silencio de por vida. El investigador británico David Icke afirma que los rituales de iniciación de las diferentes sociedades secretas paramasónicas, como el define a Skull and Bones, están cuidadosamente preparados, empleando colores y sonidos específicos en un entorno especial para hacer que el participante sea vulnerable ante la posible interacción con entes que existen en otras dimensiones más allá de la percepción sensorial. Estos entes que habitarían el mundo subastral estarían a la espera de capturar los cuerpos de los iniciados y así poder controlarlos mentalmente. Icke insiste que esta hipótesis no es una fantasía. Los mencionados entes son reales y esperan su momento para controlar los cuerpos de las personas que se abren a estas gamas de frecuencias bajas, precisamente las que se suscitan en estas ceremonias. En el capítulo 1, hablé de las líneas de sangre Anunnaki, seres humanos mantenidas vivas a través de las monarquías y aristocracias europeas. En este contexto es importante mencionar que en las primeras décadas de la existencia de Skull and Bones, las familias que integraban el llamado Eastern Establishment, élite de la costa este de Estados Unidos, descendientes directos de los Pilgrim Fathers, los padres peregrinos, se casaron entre sí para no diluir la pureza de sus genes. Por tanto, cabe afirmar que muchos iniciados de Skull and Bones forman parte de los elegidos de los Illuminati encargados del advenimiento de su nuevo orden mundial. Abundando en este tema de genealogías, el periodista Greg Erickson, enviado al foro de noticias del American Free Press, escribió un artículo sobre el tema el 13 de noviembre de 2004. Según Erickson, George Bush hijo y John Kerry son primos lejanos y ambos están emparentados con la reina Isabel II de Inglaterra. Además, los dos políticos son primos de Hugh Hefner, Playboy Magazine, Marilyn Monroe, el general Douglas MacArthur, Benedict Arnold, el presidente F.D. Roosevelt, la princesa Diana de Gales, George Washington, Carlomagno y Walt Disney. En el caso de John Kerry, su genealogía le une con el rey Jaime I y las familias de Windsor, monarquía británica, y de Hanover. Por otra parte, pues desciende directamente de Enrique III,
María Tudor, Luis XI de Francia y Carlos II de Inglaterra. La influencia de Skull and Bones en China. Después de la masacre de estudiantes en la plaza de Tiananmen en 1991, Bush padre envió 2 secretarios para investigar los hechos. En la política china de Bush, Skull and Bones, artículo publicado el 19 de enero de 1991. Joseph Prudhoe cuenta que esta sociedad secreta podría tener una influencia mayor de la imaginable si observamos el apoyo de George Bush padre a los asesinos de masas en Pekín. Es relevante recordar que este Bush, el primer representante diplomático estadounidense en la China de 1973, es miembro de esta sociedad, así como su padre, su hermano, su tío, su hijo, su sobrino y varios primos. Por otra parte, Winston Lord, el embajador en China durante la administración de Ronald Reagan, también era miembro, como su padre y varios parientes más. Salvo la administración de Carter, todos los embajadores norteamericanos en Pekín han sido o son miembros de la misma sociedad secreta. Briuda dice, en 1903, la Escuela Yale de las Divinidades estableció varias sucursales en China, conocidas colectivamente como Yale en China. Se ha demostrado que esta red se dedicaba al espionaje con el objetivo de destruir el movimiento republicano de Sun Yat-sen que quería extenderse por el país. Un objetivo contrario a la estrategia de Skull y Bones que necesitaba del régimen comunista para sus fines, es decir, seguir con el cultivo de drogas. Uno de los estudiantes más destacados de Yale en China era Mao Zedong. Durante la Segunda Guerra Mundial, Yale en China fue un instrumento utilizado por la OSS, Oficina de Servicios Estratégicos estadounidense, para instalar a los maoístas en el poder. Por entonces Yale en China estaba dirigido por el operativo del OSS, Reuben Holden, casado con una prima de Bush y también miembro de Skull and Bones. Los maoístas convirtieron a China en el productor de opio más importante del mundo. También es importante destacar que Yale en China estaba estrechamente asociada al Seminario Teológico de la Unión, con base en Nueva York y que ha sido un centro para la subversión de Asia. Por ejemplo, todos los líderes radicales importantes de Corea deben su preparación al seminario teológico, controlado durante 20 años por Henry Sloan Coffin, un ejecutivo de inteligencia de las familias Sloane y Coffin, miembro, junto con una docena de parientes de Skull and Bones. A la luz de esta información cabe preguntarse si en la actualidad el crecimiento económico chino también está controlado por Skull and Bones. Las filosofías de Skull and Bones. La línea filosófica principal de Skull and Bones se apoya en Hegel y su tesis de que los cambios se provocan mediante el conflicto, especialmente de tipo político entre la izquierda y la derecha, que a menudo desemboca en un nuevo orden que incorpora la síntesis de ambos puntos de vista. Para el Dr. Anthony Sutton, Skull and Bones juega desde hace casi 2 siglos el juego de dos extremos contra el medio para controlar América, tesis, y Rusia, antítesis, y otros países o movimientos cuidadosamente, enfrentándolos en los niveles inferiores para mantener las poblaciones del mundo en un estado de desesperación y confusión hasta que, por resignación, acepten el nuevo orden mundial, síntesis, como la única solución para resolver los mismos problemas creados por los iniciadores del nuevo orden mundial desde el principio. El sistema hegeliano exige obediencia total hacia el Estado sin ninguna posibilidad de libertad de expresión.
Es la única forma mediante la cual el individuo es completamente obediente y el Estado se representa como un dios. En el nuevo orden mundial, el Estado son los superricos los que ya lo eran el siglo XIX. En este sistema los funcionarios públicos se convierten en robots humanos. En Gran Bretaña juran lealtad a la corona mientras en Estados Unidos, el élite venera el ojo que todo ve y no a la bandera. Esta filosofía hegeliana puede expresarse en otros términos como, por ejemplo, problema, reacción, solución. En el capítulo 6 del Gran Complot cito a David que afirma que la guerra de Bosnia fue un conflicto manipulado para avanzar en la agenda de un ejército mundial de la OTAN que siga la táctica de problema, reacción, solución. Como consecuencia de las noticias deprimentes transmitidas por los medios de comunicación y la aparente ineficiencia de la fuerza pacificadora del ONU, lo adecuado era una solución rápida que permitiera a los que habían orquestado el conflicto presentarse como salvadores de la mano de un ejército global de 60.000 hombres. Otro ejemplo sería la cadena de acontecimientos que suceden desde 11 de septiembre de 2001. Los atentados terroristas contra las Torres Gemelas y el Pentágono representan el problema. La guerra global contra el terrorismo es la reacción y la solución sería erradicar junto a los terroristas del planeta la libertad de expresión y los disidentes, fomentando de ese modo las condiciones necesarias para avanzar en la agenda hacia el nuevo orden mundial. En el entorno de Skull and Bones, una de las virtudes más apreciadas sería la habilidad de llevar a la nación hacia la guerra y saber salir bien parado de ella. Para los iniciados, el uso del poder militar va de la mano del poder político. Se enseñan a los miembros de Bones que aunque las ideas son importantes, solo se puede transformar la historia mediante el uso de la fuerza militar. Una filosofía de poder caduca que nos recuerda del Imperio Romano durante su decadencia. Con razón, muchas personas llaman a Skull and Bones la hermandad de la muerte y la guerra. Además de su filosofía hegeliana de un nuevo orden, esta sociedad secreta adopta la táctica de double cross, engaño. Los no iniciados son considerados inferiores y, por tanto, susceptibles de ser manipulados y engañados como fruto de su poder racista, expresado por las iniciales BAS. White Anglo-Saxon Protestants igual a protestantes anglosajones blancos. Este clasismo es tan fuerte que muchos líderes mundiales consideran a los políticos estadounidenses BAS como hombres de un honor intachable, cuya palabra es sagrada y cuyas intenciones son siempre rectas y éticas. Por ejemplo, en los últimos 5 años vemos como George Bush, el presidente de la nación más poderosa del planeta, recibe el apoyo incondicional de otros políticos extranjeros como Blair, también atrapado en el mismo sistema erróneo de pensamiento, creerse superior al resto de los ciudadanos. Con estas mentes clasistas enfermas se puede entender que muchos de los iniciados de Skull and Bones y otras sociedades secretas similares consideran que los negros, los morenos y los orientales son comilones no productivos. Y el plan maestro de los Illuminati es reducir la población del mundo en un 80%. Esto significa que 4 de cada 5 personas que actualmente habitan la Tierra tendrían que ser eliminadas mediante campañas forzosas de vacunación, ingeniería genética, envenenamiento y guerras. Ver parte 2. Conclusiones. Skull and Bones es probablemente la sociedad secreta Illuminati más poderosa de Estados Unidos y también es muy posible que esté vinculada con una supuesta sociedad matriz en Alemania. La idea de que puede existir en España una logia de este tipo es perturbadora, ya que significaría que tendríamos a
los militantes del nuevo orden mundial en la misma puerta de casa. Una amenaza directa a la democracia española. Los ritos de iniciación celebrados en el edificio de Skull and Bones en Yale, la tumba, son de inspiración satánica y generan un ambiente propicio para que los neófitos durante el proceso de iniciación sean más vulnerables a la posesión por entes que habitan las zonas subastrales. Esta vulnerabilidad es aún más fuerte si son miembros de familias con líneas de sangre vinculadas a las monarquías y aristocracias europeas. La relación de los fundadores de Skull and Bones con el crimen organizado, especialmente el comercio de opio, así como la filosofía hegeliana que practica esta sociedad que tanto poder parece tener a niveles político, militar y corporativo, la convierte en una verdadera amenaza mundial, teniendo en cuenta que George Bush sigue en el poder después de 2 victorias rodeadas de polémica.